panel de cierre de este encuentro del Congreso se titula COGRID, Institucionalidad en la Gestión del Riesgo de Desastres. Este panel está moderado por don William Arévalo, alcalde de Santa Cruz y presidente del Centro para la Gestión de Riesgos de Locales AMUCH, a quien invito por favor al escenario. Los panelistas que nos acompañarán serán don Felipe Arboe, de abogado de H&Co Abogados. También invito al escenario, por favor, a don Luis Amaya, coronel jefe de la Oficina Coordinadora ante Emergencia de Carabineros de Chile, a don Diego Carueso, punto focal operativo nacional de Bomberos de Chile. También lo invito al escenario, por favor. Se acerca también don Cristóbal Mir, presidente del directorio ANAPSI, y don Miguel Muñoz, director regional metropolitano CENAPRE. Entonces, como les anuncié, el tema en este panel es COGRID, Institucionalidad en la Gestión del Riesgo de Desastres. Lo dejo entonces con el moderador, don William Arévalo. Bienvenidos. Bueno, ¿se escuchan? Ahí sí. En primer agradecer a la audiencia, ¿cierto?, que se interesa en un plan o en lo que es la conversación de lo que es gestión de riesgos, temas de seguridad, que desde la experiencia municipal, en el rol de alcalde ya 12 años, vemos a veces que la disponibilidad a participar de estos planes o de estos conversatorios a veces no es con la importancia que uno quisiera dar. Y de acuerdo a los sucesos que hemos tenido en los últimos años, hemos visto cómo las autoridades empiezan a hablar del tema, porque al final del día, cuando estamos complicados, son estos actores los que terminan dando respuesta a la comunidad, y la comunidad necesita saber muchas veces cómo se toman las decisiones. Por eso para nosotros, como Asociación de Municipios de Chile AMUCH, es importantísimo tener este panel de expertos que nos permite que ellos puedan hacer su planteamiento de acuerdo a la experiencia que tienen en sus cargos y también al rol que cumplen hoy día la mayoría de ellos en un rol activo que tiene que ver con la contingencia sobre la experiencia vivida, que es lo más importante. Por eso vamos a partir con don Felipe Arboe, haciéndole una pregunta que nos pueda comentar desde la mirada, desde un ministerio, de una subsecretaría, del rol que él ha cumplido como autoridad nacional, qué experiencia aprendidas tomó en su cargo, y de acuerdo a esa experiencia someterla a la vivencia que está pasando hoy día en Chile, en las distintas emergencias o catástrofes. ¿Qué rol cree usted que se pudiera ir mejorando? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Buenas tardes ya. Agradecer la invitación, agradecer a los copanelistas. A ver, mi experiencia, más bien desde el punto de vista operativo, como ex subsecretario del Interior, se remonta año 2006 a 2008. Me tocó el terremoto de Tocopilla, el invierno blanco, y me tocó Chaitén. 3 emergencias en el periodo en que estuve como subsecretario del Interior, y en la cual pude trabajar codo a codo con la que entonces era la ONEMI, hoy día el CENAPRED, y yo diría constatar algunos hechos. El primero es que en aquella época, y todavía se mantiene en algo de eso, existe mucha discrecionalidad en las decisiones. Y eso, cuando hay un manejo de emergencias, o se requiere un manejo de emergencias, creo que atenta contra la eficacia y sobre todo contra la eficiencia y la oportunidad en la toma de decisiones. Hasta en una democracia, el manejo de emergencias, al igual que la seguridad, en mi concepto, tiene que tener mando único. Y creo que ahí hay un punto crítico en el país, que responde probablemente a que en Chile nunca nos hemos tomado en serio que somos un país de emergencias. Terremotos, inundaciones, incendios forestales, sequías, tsunamis, últimamente trombas marinas, son algunos de los impactos permanentes. Y por lo tanto el Estado tiene que estar permanentemente preparado. Y a mi juicio, más bien lo que se le encarga al CENAPRED es la capacidad de reacción, porque los recursos que tiene en materia de prevención son muy pocos. Y adicionalmente no tenemos planes masivos para preparación y prevención de emergencias a nivel escolar ni a nivel empresarial
y eso hace que muchas veces la toma de decisiones territoriales en el punto específico no sean las más adecuadas y respondan más bien a la emoción que a la razón. Esa es mi experiencia, digamos, en aquellos tiempos. Recuerden ustedes el caso Chaitén. A mí me tocó y tomé la decisión de desalojar a todos los habitantes, todos, no quedó ni uno, incluido el conductor de radio, lo que me significó como 15 querellas, 40 recursos de protección. Las ganamos todas, pero la autoridad arriesga permanentemente cuando toma decisiones. Por último, yo puedo decir que frente a esa decisión no hubo ni un fallecido que lamentar. Pero ustedes vieron la experiencia posterior, más adelante, que no ocurrió lo mismo. Entonces eso no puede depender de una persona, eso tiene que estar protocolizado. Tiene que haber protocolos claros y categóricos respecto de cómo actuar. Si bien se ha avanzado, creo que todavía le falta mucho a este país. Don Felipe, y si usted tuviera la posibilidad de tomar una decisión desde la experiencia política, desde la experiencia gubernamental, ¿qué cosas cree usted que pudieran cambiar? Primero, ¿O qué atribuciones a quién se le tienen que entregar? Primero, yo establecería un marco jurídico nuevo para la prevención. Es decir, que se establezca la posibilidad de afectar el derecho de propiedad constitucionalmente cuando alguien construya, vaya a construir o tenga construido ya en una zona de riesgo de cualquier naturaleza, que hoy día es muy cuestionable y los alcaldes lo sufren porque muchas veces enfrentan asentamientos precarios o viviendas de muy buena calidad en zonas de riesgo y que después nadie se hace cargo y el responsable es la autoridad y eso es un problema. No tenemos un derecho administrativo de emergencias. Segundo, tendría mando único, absoluto y exclusivo. O sea, si el Senapred es el encargado, bueno, es el encargado y ahí se toman las decisiones. Y no puede haber autoridad alguna metida en la oficina del Senapred, ahí está la decisión. Tercero, si vamos a validar el modelo chileno, que es un modelo de coordinación con las diferentes instituciones, porque en el mundo hay como dos grandes modelos, uno que toman todas las decisiones y otro que, como es el chileno, Senapred recibe, en el caso de las erupciones, el que manda el informe y el que tiene la voz oficial no es Senapred, es el informe que le da, en ese caso, el Sernagiomín. En el caso del tsunami, el SHOA. En el caso del incendio forestal, la CONAF. Es decir, sin esos informes el Senapred no puede actuar. Si vamos a consolidar ese modelo, creo que el sistema de designación de las autoridades sectoriales en cada uno de los servicios tiene que cambiar. Porque no es posible que se cuoteen políticamente esos cargos cuando de esos cargos depende que el servicio de emergencia pueda actuar. Lo que pasó en Valparaíso, creo que la han sacado bien barata, pero efectivamente, el Senapred lo sabe, CONAF no advirtió adecuadamente y oportunamente lo que estaba ocurriendo ahí. Y hasta el minuto no se ha sabido mucho respecto de responsabilidades, pero ahí hay un tema. Y finalmente, yo diría, no finalmente, una tercera modificación es que haría lo que hizo España. España en algún minuto tomó la decisión de formar a las Fuerzas Armadas en materia de emergencias y creó la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Nuestras Fuerzas Armadas son muy eficaces, son muy eficientes, son muy ordenadas, tienen protocolos preparados, pero no son expertos en emergencia, no los forman expertos en emergencia. Si tuviésemos una unidad militar de emergencia preparada permanentemente, otro sería, creo yo, el camino. Y por último, un derecho administrativo de reconstrucción. Porque hoy día se está reconstruyendo en Valparaíso y el gobierno tiene que lidiar con normas jurídicas como si fuera un estado normal. Entonces resulta que llega la señora que se le quemó la casa, pero resulta que la casa no tenía la posesión efectiva, entonces no le pueden financiar la reconstrucción porque esa vivienda no le pertenece. Eso no tiene lógica. Tiene que haber un derecho especial administrativo de emergencia que permita a la autoridad regularizar y reordenar las cosas. Si no, tenemos esto que todavía en la comuna de Yungay tenemos el liceo, digamos, arriba, adentro de un container, del 2010. Y una pregunta que nosotros los municipios siempre nos preguntamos, y el por qué o qué falta para cuando todos tenemos todo, porque ya todos los análisis se pueden presentar cuando Senapred levanta una alerta, por ejemplo, de un río atmosférico, al final del día es un río que va por arriba y cae sobre un territorio, que eso es mucha agua.
y nosotros vivimos como Santa Cruz por una experiencia, que se inundó el 90% del territorio, en 24 horas llovió lo que llovió en 3 años normales. Cuando nosotros pedimos, ¿por qué se demora? ¿Por qué cree usted que no se colocan los recursos, que hablamos, no son más recursos que existen, por ejemplo la Fuerza Armada, que en Estados Unidos o en países que están a la vanguardia en esto, cuando se ve que viene un huracán, ¿no?, se despliegan las Fuerzas Armadas en ciertas zonas y son ellos los que rescatan a la gente, porque al final del día los municipios somos los que terminamos colocando nuestros funcionarios con 1,50 m de agua rescatando a la gente, y cuando llega la Fuerza Armada ya el agua ya bajó a 2 centímetros. ¿Qué cree usted que falta ahí? Yo creo que falta que el país asuma que somos un país de emergencia y que organice la estructura del Estado en función del objetivo y no en función de qué le corresponde a cada institución. Con todo el cariño y con todo el respeto de cada una de las instituciones, la suma de los esfuerzos individuales no siempre tiene un resultado colectivo, que es que, por ejemplo, como usted dice, que la ayuda esté oportunamente. Ayer, en Florida, en el Golfo de México, pasó el huracán Helen. Yo les pido, por favor, que vean en Instagram las imágenes de lo que ocurrió. Antes de que llegara a tierra, había 7 kilómetros de maquinarias entre centrales eléctricas móviles, centrales de telecomunicaciones móviles y camiones para sacar los escombros en la orilla de la carretera. 7 kilómetros de camiones disponibles, coordinados por el Estado, por el gobernador del Estado, listos para reaccionar antes que llegara a tierra. Aquí los alcaldes tienen que andar mendigando, muchas veces le piden el informe alfa, y claro, la CENAPRED le pide el informe alfa, ustedes mandan el informe alfa, pero entre que el informe alfa llega a la región, que la región lo manda a Santiago, que Santiago le pide a el Ministerio de Vivienda que mande, o la Intendencia, el Gobierno Regional hoy día, no sé quién lo hace hoy día porque en mi tiempo era la Intendencia, que mande las medias aguas, eso pasan 2 semanas, 3 días, 4 días, y eso ya es inoportuno, las bombas de agua, las casas están todas inundadas, entonces se requiere, insisto, si el día que Chile asuma que es un país de emergencia, la estructura tiene que organizarse en función del objetivo y no en función de lo que cada institución quiere hacer, y que legítimamente lo hace bien, pero que no necesariamente está coordinado. Eso explica, por ejemplo, que en Chile no tengamos todavía a estas alturas un 911, que es una cosa bien básica, digamos, en cualquier país, digamos, medianamente desarrollado. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro, en cierta forma, el coincidir con usted en planteamientos que los alcaldes, quedamos, como dice, como en la papa caliente, después, pero el problema mayor es cuando se está dando el tema de la emergencia, o nos dedicamos a hacer alfas o a salvar a la gente. Y yo viví una experiencia en las inundaciones, cuando, ¿qué pasa? Que cuando ¿quién golpea la mesa más fuerte? El que tiene la lluvia. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros vemos como autoridades que hasta se politizan las campañas, la emergencia. Si el alcalde del gobierno de turno van a llegar la ayuda más rápida, si no, tienen que esperar. Entonces, hay muchas cosas que culturalmente tenemos que sobrellevar y de esa forma apoyar los recursos que tenemos. Porque aquí, como digo, hay respeto por bomberos, por todo, pero al final del día cada uno tiene que tener la misión que le corresponde, pero yo concuerdo 100% con una directriz de un mando mayor, que ese mando sea el que resuelva la emergencia completa. Solo un agregado, para no alargarme. Y adicionalmente se me olvidó algo, que es proveer de los recursos a las instituciones que participan del sistema de emergencia. Y no me refiero solo, en el caso de bomberos, a los carros de bomberos o al equipamiento, que eso es lo básico, digamos. Pero cuando uno tiene el cuerpo de bomberos dedicado a apagar un incendio durante 3 semanas, bueno, esos bomberos tienen que llamar a su familia. Alguien tiene que proveerle las tarjetas de teléfono, alguien tiene que ayudar. A mí me tocó en el incendio de Biobío, siendo senador, me puse a disposición del gobernador regional, del intendente, para poder ayudar. Y esto era uno de los problemas prácticos. Cuando fueron los incendios en Ñuble, había un problema de alimentación. Entonces, nosotros montamos un food truck en la plaza de, creo que era Portezuelo, para ayudar a la alimentación. Pero eso no corresponde que lo haga un senador. Eso tiene que, o sea, esto fue pura buena onda, pero eso no, un país serio tiene que tener todo estructurado. Tiene que saber que cuando mandan los bomberos hay un riesgo de vida, pero también hay requerimientos. Lo mismo con carabineros, que muchas veces se le pide que vaya a determinados lugares
y después dice, oye, pero están robando en otro lado. Pero es que le pide una cosa, le pide la otra, pero usted no puede tenerlo multiplicado. Bien, vamos a pasar al coronel, que lo tenemos acá. Hola. Que nos conocimos ahí en el coffee, ¿cierto? Intercambiamos algún tipo de opiniones. Y hoy día está en su hombro la coordinación de los requerimientos cuando existe una emergencia, tanto en la parte policial, porque Carabineros está en todos lados. Y siempre le pedimos a la fuerza, y son, yo creo que en la comunidad, el primer organismo que se le viene a la gente en mente cuando está habiendo una emergencia, llamar a Carabineros. Coronel, ¿de qué forma Carabinero podría, de acuerdo a su experiencia, darnos algunos planteamientos de cómo mejorar lo que significa cómo interactúan todas las instituciones desde la mirada de Carabinero? ¿Cómo poder mejorar, de acuerdo a lo que se está viendo hoy día, cómo poder ir avanzando en este tema? Sí. Bueno, buenas tardes. Soy el coronel Luis Amaya, soy el coordinador institucional Carabineros de Chile ante emergencia. Sí, yo creo, bueno, después de escuchar, digamos, a la autoridad, a usted previamente en el pasillo ahí, las opiniones que dan y sacando una conclusión, yo creo que hay que poner el foco en otros aspectos. Por ejemplo, hemos hablado de la fase de respuesta conforme a lo que establece la ley 21.364, que vino a perfeccionar el antiguo sistema, indudablemente, lo conversábamos hace un rato, pero yo creo que resulta de suma importancia para mejorar el sistema, desde mi punto de vista, actuar sobre las otras fases que son las de prevención, de preparación y mitigación. En el caso particular de Carabineros, por ejemplo, las emergencias son diversas. Hay diferentes tipologías de emergencia que describe la propia ley. En virtud de ello, se ha trabajado, por ejemplo, en el contexto de la que ha causado mayor conmoción y, digamos, y daño, digamos, a la gente este último tiempo, que fue los incendios forestales. Hemos trabajado para reforzar, por ejemplo, nuestra institución como parte del sistema de protección civil. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se han creado en todas las regiones donde se registran las más graves ocurrencias de incendios forestales, las patrullas forestales de OS5, por ejemplo. Es un tema bastante importante que ha cobrado vital importancia. Eso desde el punto de vista operativo, para que desde el punto de vista preventivo y mitigación se identifiquen, por ejemplo, los lugares donde ocurren mayormente, donde hay peligro, donde hay combustible que posteriormente se pueda traducir en un eventual foco de incendio, cuando se producen los altos calores y todos los fenómenos que concurren lamentablemente desde un tiempo hasta esta fecha y que hacen que definitivamente desde esta perspectiva, la perspectiva de los incendios forestales, por ejemplo, entre otros, Chile se haya convertido, como lo decía don Felipe Arboe hace un rato, en un país de emergencia. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, si usted me pregunta a mí cómo hacer, reforzar estas partes, por ejemplo, dentro de nuestras respectivas responsabilidades sectoriales, realizar un reforzamiento de todas estas cosas para estar preparados. ¿Para qué? Para las otras fases de respuesta que vienen posteriormente. Nosotros actuamos en todas las fases, prácticamente en todas las fases estamos, desde la recuperación, realizando acciones conjuntamente con ustedes, las municipalidades, por ejemplo, pero creo que en este foco particularmente de la prevención, de la mitigación y la preparación, sectorialmente cada una de las instituciones que componemos el sistema, es importantísimo que reforcemos nuestro trabajo desde el punto de vista funcional conforme lo establece la Constitución Política de la República, las leyes orgánicas, la ley 21.364 y nuestra normativa interna. Yo creo que por ahí está el tema para empezar a conversar respecto al tema, que yo creo que da para largo y requiere, digamos, de mayor tiempo para poder expresar en qué se traduce el trabajo que realizan las instituciones, no solamente Carabineros, todas las instituciones. Yo creo que desde un punto de vista personal e individual y de acuerdo a las responsabilidades que establece la ley, cada institución debe reforzar este aspecto. En los temas de respuesta ya sabemos cómo actuamos, somos un país de respuesta, tenemos mucha experiencia, hemos tenido muchas emergencias a través del tiempo. Pero yo creo que en las fases, digamos, de preparación, de prevención y mitigación, hay que hincar el diente desde mi humilde punto de vista y conforme a la experiencia ya de 4 años trabajando en temas de coordinaciones con Senapred y con el resto de las instituciones que conforman el sistema. Yo quiero apoyar lo que está diciendo el coronel desde el punto de vista
de que, primero dijo don Felipe también, de acuerdo a lo que la ONU dice y nos informa, Chile está dentro de los 7 países más catastróficos del mundo. Y eso nos hace tomar medidas que lamentablemente nuestro país, por lo que hemos vivido como experiencia, es un país reactivo, no preventivo. Y ahí donde tomo las palabras del coronel, es que nosotros desde el municipalismo siempre hemos colocado también esta información en el Parlamento y que se hagan normativas legales que obliguen a invertir en prevención. Hoy día, de acuerdo a otro análisis que tienen los municipios, por cada peso que se invierte en prevención se ahorran 10 pesos en reconstrucción. Lejos es más económico. Y evitamos la muerte de personas. Hoy día, cuando pasa lo que pasó, don Felipe lo dice, en Viña, Valparaíso, son encogidas de hombro y nadie respondió por nada. Y murieron 37 personas. 17 personas. 137. Y muchas... 137. 137. Y hoy día se nos vienen los incendios de nuevo. Entonces, yo creo que ahí es donde toma bastante fuerza la opinión que ustedes plantean desde la experiencia, porque ustedes son los que prácticamente los que visualizan todo el proceso, desde que se levanta la emergencia hasta que protegen la intervención de bomberos, de CONAF o de los equipos de Cernapred. Y yo creo que es muy importante el darle una fuerza, un refuerzo a ese tema, especialmente en las escuelas. Hoy día en las escuelas los planes preventivos se hacen porque hay que cumplir un reglamento y lo hacemos. Pero ya complejizamos el tema de que a veces le ponemos nombres, siglas tan raras que ni siquiera los niños se las aprenden. Y nosotros seguimos aprendiendo o actuando lo que antiguamente con mucho menos recursos nos decían el plan DAISY. Y que era mucho más efectivo que el famoso sigla estudiantil que yo le he preguntado a 100 niños y de los 100 ninguno me ha respondido cómo se llama el plan de emergencia. Entonces, la consulta también para el coronel, de acuerdo a cuánto se le facilitaría a ustedes como institución el que hubiera una respuesta de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Sí, en temas de emergencia, cualquier ayuda siempre es importante. Yo valoro en todo caso el trabajo que realiza desde el nivel organizativo, conforme a lo que establece la ley Cernapred. Y particularmente en la organización, valga la redundancia, que realiza con todas las instituciones. Siempre va a ser importante, desde luego. Por ejemplo, la última emergencia que tuvimos y relacionada con el tema de los cortes de energía. El trabajo que desarrolló, y aquí está el director de Cernapred Metropolitano, que lo puede avalar, con el trabajo por ejemplo, que los funcionarios que fueron desplegados en el área de operaciones donde estaban los problemas, por ejemplo, de los árboles, fue importantísimo. Creo que de todas maneras, digamos, el trabajo, y siempre lo ha sido, el trabajo, digamos, participativo y colaborativo que desarrollan las Fuerzas Armadas en todas las emergencias es importante. Si se incrementa, desde luego bienvenido sea. Va a ser positivo, sin lugar a dudas, para el sistema y para la respuesta ante la emergencia. Gracias. Vamos a llegar a bomberos, ¿cierto? A través de don Diego, que tiene también una experiencia importante en lo que significa el rol que cumple el bombero, que al final del día hacen, yo creo que no sé quién estará en primer ranking cuando uno ve llegar, si llega carabinero o bombero, pero uno de los dos el primero que llega. Juntos. Bombero yo creo que a veces puede llegar un poquito antes, pero yo creo que están en la misma línea de intervención. ¿Cuánto cree usted que se ha avanzado en el último tiempo, especialmente los incendios forestales, en lo que significa la institucionalidad como bombero? Ya, buenas tardes a todos. Voy a ir un poquito más atrás para ver la génesis. Nosotros como bomberos de Chile, nuestro punto de quiebre fue el año 2010, el terremoto. Antes de eso, Bomberos de Chile tenía dos cosas muy en el horizonte: capacitar a su gente y equipar a su gente. Y creíamos que esa era la manera. Después del 2010 nos dimos cuenta, como lo decía recién sobre el BOE, la ayuda por ayuda de repente es más mala que no ayudar. Y nos pasó en el terremoto del 2010, donde todos con muy buena voluntad llegaron de todos lados de Chile porque querían ayudar. Pero ahí nos dimos cuenta de que la ayuda por ayuda no es eficiente. Y nos dimos cuenta, y de ahí partimos un proceso de reestructuración interna, porque las instituciones tienen que primero mirarse hacia adentro, corregirse hacia adentro y después salir al mundo.
Y ahí definimos que Bomberos de Chile tenía que ser una institución que estuviera estandarizada y sistematizada. ¿Por qué? Porque además nos dimos cuenta que si uno habla de bomberos, ¿qué dice? Fuego, casa, ¿cierto? Rescate vehicular. Pero hay otra gama de cosas que hemos ido tomando porque el país lo requiere y nos hemos ido haciendo cargo desde cero. Por ejemplo, hoy en día ya en Chile tenemos bomberos especialistas que están certificados con procesos, con auditorías en el mundo de forestal, que lo voy a seguir, en el mundo hazmat, materias peligrosas, en el mundo rescate agreste, de búsqueda de personas en cerros, de rescate guerza subacuático, ¿ya? Y me falta uno, mundo USA, todo lo que es lo que nos partió, que es todo lo que está remoto. Entonces, dicho eso, el mundo forestal bombero trabajaba siempre en la interfaz, ¿cierto? En todo territorio tenemos un bosque, tenemos un área blanca y tenemos casas. Entonces nuestra obligación era proteger las casas, que el incendio del bosque, que es de CONAF, legalmente en Chile es de CONAF, no llegara a las casas, no afectara a las vías, que es nuestra primera prioridad. Pero hoy en día, como lo decía también don Felipe, las casas han ido al bosque, las comunidades han ido al bosque. Y eso nos ha obligado como bomberos a tomar el tema en serio. Entonces ya tenemos desarrollado cursos de interfaz forestal más orientados al forestal. Bomberos, ¿cómo atacar los incendios en general? Con un carro con agua, ¿cierto? Eso es visto por todos lados. Pero cuando nos tenemos que internar en el bosque ya no nos sirve el carro. Entonces hemos ido mutando a las técnicas que nos han capacitado CONAF, nos ha capacitado CORMA. O sea, nosotros no somos dueños de la verdad, pero con toda esa información, con toda esa capacitación hemos sido capaces de empezar un proceso interno como institución. Ahora, hablando en general, Bomberos de Chile tiene una ley, que es la 20.564, que es la que regula Bomberos de Chile. En su artículo 13 dice que Bomberos de Chile tiene la responsabilidad de coordinar y dar solución a todas las emergencias que superen las capacidades de una región. Lo típico, el incendio forestal, que puede abarcar 2, 3, 4 regiones, 5 regiones. Entonces, la ley nos obliga a que nosotros tenemos que coordinar los recursos de todos los bomberos de Chile. En Chile somos 314 cuerpos de bomberos, 57.000 bomberos, de los cuales activos que se pueden mover a cualquier lugar donde se les requiera, debemos estar en el orden de unos 25.000, que no es un número menor. Y este artículo de la ley nos obliga a nosotros movilizarlo. Yo tengo la potestad de traer bomberos de Arica al Biobío. Lo vimos en los incendios 2014, 2017, el incendio forestal que nos pegó muy fuerte a todos. No estábamos preparados para ese mega incendio de febrero en Viña del Mar, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. Un evento que duró menos de 48 horas, con una cantidad de víctimas fatales tremenda, con un daño impactante. No se habían visto esos incendios. Esos incendios era una nube que era la que llevaba el fuego. No era fuego como lo conocíamos tradicionalmente, que un árbol prende el otro, que por las copas, por la raíz. Esta era una nube caliente que donde bajaba, incineraba todo. Entonces, ese tipo de incendio nosotros estamos viendo que la naturaleza cada vez nos está llevando a eventos más impactantes, más cortos, como usted decía, el río atmosférico. Claro, 24 horas y nos andamos todos. O sea, son más violentos, más cortos, pero de mayor impacto. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi coronel, con Felipe, de que la única solución es que nos coordinemos las instituciones. Primero, yo creo que todas las instituciones que estamos aquí hacia el interior somos sólidas. Tenemos estructura, tenemos reglamento, pero lo que nos falta es que cuando tengamos una emergencia trabajemos coordinados. Hay una frase en Naciones Unidas, que nosotros la tenemos muy arraigada, que los entes individuales, las capacidades individuales, no sirven para salvar vidas. Lo que salva las vidas es la coordinación. Eso es lo que salva vidas. El resto son todos esfuerzos que pueden llegar a ser hasta inoficiosos. Si nosotros no sabemos coordinarnos, tenemos que acostumbrar los egos. Hay un tema ahí que también no nos quitemos de lado de que los egos institucionales también son fuertes en todas las instituciones. Te lo decía, las municipalidades, este conflicto de es amigo, no es amigo, eso pasa en todo nivel. Pero todo eso lo tenemos que dejar de lado cuando el que tiene el problema es un ciudadano.
Yo creo que todas las independencias, todo el amor que uno tiene por cada institución se tiene que dejar de lado cuando el que nos requiere es un civil de este país o un extranjero cualquiera, pero alguien que no esté dentro de una institución. Ahí tenemos que dejar todo de lado y coordinarnos y establecer, también lo dijeron, un puesto, un comando conjunto. Tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar a como son otros países que en el día a día cada institución se maneja, ¿cierto? En el día. Cuando tenemos una catástrofe tiene que haber alguien supra que diga ya, vengamos todos, fijemos los objetivos, táctica y estrategia. Y después de eso vamos a trabajar, reunión en 12 horas más. Eso, yo creo que eso Chile va encaminando. Ya le va a tocar a nuestro director regional, no sé, ya es público, ya está a puerta de salir firmado por el gobierno, no sé si habrá salido y nos dirá Miguel, que fuerza a que todas las instituciones que trabajan en una emergencia sean coordinadas por un sistema estándar americano que se llama Sistema de Comando Incidente. Se tomó eso como política y eso lo vamos a tener que ejecutar porque es parte de la ley. Ahí nos guste o no nos guste, las instituciones vamos a tener que llegar a un lugar que se llama puesto comando. Y ahí llegarán todas las instituciones y fijaremos los trabajos. Ahí se fijan los objetivos generales de la emergencia. Y después cada institución, o sea, aquí no se trata que el mando, como lo decía Felipe, el mando nos mande a todos. No, este mando tiene que fijar objetivos. Y después cada institución hará sus tácticas y sus estrategias porque en cada institución sabemos lo que tenemos que hacer. Es imposible que yo le diga a Carabineros de Chile cómo actuar frente a un delito. Es imposible eso, ¿cierto? Pero sí fijaremos los objetivos. Oye, hay que resguardar esta zona, hay que entrar acá, hay que resguardar estas casas, esta villa, el incendio. CONAF nos entregará el insumo de que el incendio, la pluma del incendio va a tal zona, el viento, el clima. Toda esa información fijamos objetivos. Después cada institución se va a ir a trabajar directamente en lo que le compete. Porque ahí están los secretos. Le voy a hacer una pregunta a Bombero ahí, y por la experiencia suya, mientras piensa, voy a dar un dato, y la pregunta es, desde la mirada de bomberos, si estuviera en manos de ustedes, ¿qué necesitarían desde la visión de ustedes que el Estado potenciara para que ustedes tuvieran una mejor gestión en lo que significa cualquier emergencia? Porque al final del día no es solamente, como usted dice, incendio. Y antes que conversaba con los panelistas, escuchaba, y Bombero dice algo muy importante. Los que hemos estado en los incendios forestales, los incendios generan un microclima propio. El que suba la temperatura, el que haya más humedad o más viento, es un elemento más. Pero todos los territorios tienen una forma distinta de interactuar. Por lo cual aquí normalmente las estrategias se hacen, cuando se capacita, se hacen de una estructura plana para todo el territorio. Pero al final del día, los que estamos en los territorios y los que conocen la realidad de los incendios, y especialmente los voluntarios, se da cuenta que cada comuna, incluso en su comuna tenéis 3 o 4 factores distintos de incendio. Entonces, y lo otro, que decía también Bombero, los egos. A mí me ha tocado presenciar en incendios forestales el cómo discute CONAF con Bombero a quién le corresponde estar en tal zona. Y muchas veces uno tiene que interactuar para poder apaciguar, siendo que todos deberíamos estar en una misma función. Entonces, eso es como un adicional, entre paréntesis, el tema, la pregunta, ¿qué creen ustedes que pudiera el Estado hacer para potenciar la institucionalidad de bomberos para llegar a optimizar mejor el recurso, que ha avanzado mucho? Sí, como lo dice usted, ha avanzado mucho. Bomberos de Chile ya está en el presupuesto de la Nación. Hasta hace algunos años atrás era un poco la historia que venía de los gobiernos, de gobierno en gobierno, y lo que cada gobierno quisiera aportar. Hoy día ya somos parte del presupuesto de la Nación. Ese es un tremendo, tremendo logro, porque ya nos podemos planificar a que a lo menos vamos a tener lo que teníamos el año pasado, más un inflectario, a lo mejor IPC. Ya eso es un tremendo logro. Pero vuelvo a decir lo que dije antes. Uno dice bombero y lo ve el bombero con un carro bomba apagando un incendio en una casa. Eso ya para la institución se acabó. Nosotros estamos enfrentados a una gama de emergencias, como lo dije antes, tienen más lejos. El día 15 de septiembre se perdió un joven en Temuco, al lado de un río. El día 19 se encontró la ropa de él en el borde del río.
y del día 19 hasta hoy día que estamos a 26 lo estamos buscando. Llevamos 7 días buscando todo el día. Esa no es una función natural de bomberos. Tenemos gente buscando en cerro. En la quinta región se perdió un joven en un cerro y estamos días y días buscando con equipos especiales, con especialistas en la materia, pero son muchos días que no estaban dentro de nuestra contabilidad, ¿cierto? Porque el dinero que nos da el Estado es para el bombero, para carros, material, capacitación, el bombero tradicional. Pero hoy día el bombero tradicional ya dejó eso. Y yo creo que ahí estamos un poquito al debe. Nos cuesta mucho porque todos estos días, estas semanas que estamos haciendo búsquedas, que normalmente no salen mucho, salen localmente en temas de redes sociales, que fuerzan, que tenemos que estar, y como cada vez más la civilidad sabe que bomberos tiene esas capacidades, nos llegan por redes sociales, ¿por qué no están? ¿Cuándo van a ir? Necesitamos que ustedes estén presentes. Pero todo ese gasto se va, lo abortamos nosotros en términos directos, en desmedro de otras cosas. ¿Se fija? Entonces, yo creo que lo que nos falta ahora es que se den cuenta de que no solo hay que escribir las leyes, sino que también hay que financiarlas. O sea, es bonito escribir, pero hay que ponerle el dinero que cuesta meter en funcionamiento una ley cualquiera, o un artículo de una ley. Porque el coordinar y el movilizar son dos cosas caras. Son caras, como lo decía Felipe, la alimentación, porque uno dice, ya voy a llevar grupos, ok, pero tenemos grupos de distintos lugares que hay que hacerlos dormir, hay que darle alimentación básica, nadie dice que vayan a un hotel, pero sí hay que tenerle un lugar donde puedan descansar las horas que corresponde, que puedan alimentarse, que puedan tomar agua, transportarlo. ¿Se fija? Hay todo un costo lateral ahí que lo estamos asumiendo 100%. ¿Por qué? Porque hemos ido mutando. Los bomberos han ido mutando a un aspecto más global en el tema de la emergencia y sobre todo emergencias naturales. Muy bien. Vamos a pasar a Cristóbal Mir, ¿cierto? Que tiene bastante experiencia en el tema de las coordinaciones con los territorios, con las comunidades. Y la pregunta es, ¿qué rol cumple o debiera cumplir la comunidad hoy día de acuerdo a lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué rol crees tú que está cumpliendo y cuál sería lo que debe cumplir? A ver, yo represento una asociación nacional de protección contra incendios, ese es mi foco, y de alguna otra manera me alegra escucharlos de hablar de prevención, de educación, etcétera. Hay que entender que el riesgo está, el riesgo de alguna otra forma lo estamos gestionando en emergencias, desastres. El riesgo siempre existe, desde cosas pequeñas hasta las cosas macro. Y el riesgo está dado por una probabilidad y una consecuencia. Nosotros podemos actuar sobre la probabilidad con medidas de prevención, con medidas de mitigación, también podemos actuar en la consecuencia. Ahora bien, ¿cómo actuamos sobre ese riesgo de que no sea una crisis, sino que sea un incidente limitado? Es poniendo barreras. Y esas barreras pueden ser desde niveles gubernamentales, desde niveles locales, desde niveles de comunidades e incluso barreras desde el punto de vista de la protección contra incendios desde la misma persona o el habitante. Todas esas barreras son complementarias y que de alguna otra forma van detrás de un objetivo. Ese objetivo puede ser salvar vidas, ese objetivo puede ser no perder mi casa y de alguna otra manera esas barreras tienen que ser consecuentes unas con las otras. Y las comunidades, entendiendo el concepto comunidad, por ejemplo, hay un caso de éxito de una comunidad que en el incendio en Quilpué, que es una villa botánica, de alguna otra forma cuando el incidente o el incendio estaba cercano los invitaron a evacuar y cuando volvieron pensaron que habían perdido todas sus casas porque la villa argentina estaba incendiada completamente, etc. Esa comunidad al llegar a su casa vio que ninguna de sus, no me acuerdo cuántas casas eran, habían sido dañadas por el incendio. Y es porque esa comunidad de alguna otra manera implementó medidas con un objetivo. Y esas medidas fueron planificadas, capacitada la gente o educada en la importancia de esas medidas. Y son medidas muy sencillas que las comunidades pueden realizar. Cuidar la basura, el entorno, de alguna otra forma no tener una acumulación de basura,
desmalezaje, ellos eliminaron la corteza de los árboles 2 metros hacia abajo, tuvieron acumulación de agua para poder humedecer la zona, etcétera. Y de alguna otra forma son medidas que si uno las analiza y uno las prepara de alguna otra forma, educa a la gente y lo hace entrar en conciencia de que esas medidas van a ir detrás de un objetivo, esa comunidad va a estar mejor preparada. Hay medidas también que puede aplicar una persona en su casa, llamémoslo así, hay distintas. Por ejemplo, en los primeros 1,5 metros de tu casa no debieras tener vegetación, desde el 1,5 metros a los 9 metros puedes tener arbustos, después de los 9 metros a los 30 metros ya puedes tener árboles de cierto tipo de vegetación, y bueno, después de los 30 metros ya es una distancia segura para tener otro tipo de vegetación. Entonces, hay medidas a distinto nivel que de alguna otra forma aportan al objetivo final. Y las instituciones también tienen sus planes, sus medidas, etc. No sacamos nada con tener una comunidad preparada si le ponemos el bosque pegado a la pared del lado, porque por más que todos sabemos que el incendio se propaga de distintas formas, pero de alguna otra forma las medidas de las distintas partes tienen que ser consecuentes. Y hablamos de prevenir la emergencia o el desastre, bueno, es necesario que esas conversen. Y de alguna otra manera, cada uno aporta, pero es necesario y tenemos desafío de educar a la gente, de cambiar la fórmula, y me alegra haberlo escuchado, de estar en sintonía, de que no necesitamos gastar, o sea, vamos a necesitar gastar mucho en la respuesta, mucho en la recuperación, y ojalá un porcentaje ínfimo, un 2-3%, conversábamos, de todo lo que se gasta en esas etapas se gastara en prevención, que de alguna otra forma realmente haría un cambio notable en nuestro país respecto a eso, pero tenemos el desafío de sensibilizar a la gente de la importancia de gestionar ese riesgo y de educarlo con temas claros de cómo tomar medidas. De alguna otra forma CONAF tiene algunos folletos, etcétera, pero de alguna otra manera cuando hay un reportaje de un incidente, de una emergencia, etcétera, claro, lamentablemente damos las noticias de las casas quemadas, damos las noticias de la gente fallecida, pero no necesariamente comunicamos medidas que la gente puede aportar o tomar para de alguna otra forma hacer su parte en estas barreras de protección. Entonces, hay que cambiar un poco la forma quizás como se hacen las cosas. Me alegra que de alguna otra forma ya estemos hablando de gestión de este riesgo. Y bueno, la gestión se va mejorando en el tiempo, todos estos planes son revisables, mejorables, etcétera, y esperamos que de alguna otra manera podamos llegar con un nivel de educación desde el niño pequeño que sea consciente del riesgo, porque no solo en la emergencia, el desastre, sino que si tú generas conciencia desde el riesgo más pequeño, claro, tú esa después la vas escalando a una posible emergencia como un incendio forestal, que la gente tenga un plan de simulacro, de simulación de cómo evacuar su casa, etcétera. Hay distintas medidas que podemos influir desde pequeño, educando y hacer que la gente sea consciente de los distintos riesgos que enfrentan. En el incendio, uno de ellos es el incendio forestal, pero tenemos incendios en las casas, incendios de distintos tipos, todo es gestión de ese riesgo. Así que esperamos que de alguna otra manera poder aportar como asociación a las distintas instituciones que quieran influir en esta educación desde la parte técnica que nos compete a nosotros, en cómo medidas que ya están implementadas en otros países, existen normas, existen prácticas recomendadas escritas hace más de 30 años, de pequeños tips que se pueden hacer y que influyen en un cambio importante en el resultado y la consecuencia que puede tener un incendio. Bien, yo voy de acuerdo a lo que tú planteas con respecto a la sociedad civil, voy a contar solamente una experiencia que se dio después de los incendios del 2017 que partieron en Santa Cruz, la comuna, es una zona que limitan 5 comunas más y donde no habían acceso a camino, nada, por lo cual por eso el fuego tomó ese nivel de potencia y que al final del día tuvimos la realidad que tuvimos, que los incendios llegaron prácticamente a Constitución. Y la cultura en el campo hoy día, la cultura a veces por falta de educación o por problemas que hoy día no se hablan pero que existen, por ejemplo, el cultivo de cannabis, que existe, las quebradas donde menos, ahí llegan. Y una forma de el registro es prender fuego. Nosotros teníamos una zona muy complicada que era también por Carabineros, era una información que teníamos que habían delitos de este tipo,
y empezamos a monitorearla. Y nos dimos cuenta de que era la zona más riesgosa que teníamos, Colchagua, esa zona. Y las estadísticas la indicaban. Y se tomó una medida preventiva después de generar la primera base de combate a incendio en altura. ¿Por qué? Porque es la zona más complicada. Y esa base de combate a incendio en altura, y hay una anécdota, porque en ese minuto trabajábamos directamente con el presidente Piñera, estaba en su gobierno, y siempre le informábamos cómo se estaba haciendo la base de combate a incendio. Y se hizo con la comunidad. ¿Cuál resultado tuvo eso? Que del día que se hizo la base de combate a incendio, bajó el 90% la generación de incendios. Porque ya sabía la comunidad que estábamos atentos a eso. Segundo, sabían que estábamos pendientes y sabíamos por qué se generaban los incendios. Pero mayormente, la base, el que tuviera los 140.000 litros de agua, que tuviera el helipuerto a 1.000 metros de altura, eso se empoderó y la gente tomó un concepto y bajaron sustentablemente los incendios. Y aquí la pregunta, ¿por qué saco a colación al expresidente Piñera? Porque La Moneda un día, en una reunión que tuvimos gestión de riesgo, me dice, alcalde, ¿y cómo le ha funcionado la base de combate a incendios? Era muy directo. Bien, ¿cuánto incendio ha apagado? Ninguno. ¿Pero y cómo? No hay mejor incendio que el que no se genera. Entonces son situaciones en donde la gente toma un rol determinante, porque en esa comunidad, mientras se hace la base de combate a incendio, hay una conversación con las entidades. Carabineros, todos subieron a ver dónde está la base, Senapred, todo. Y ahí la gente concientiza realmente la importancia que son un actor relevante. Ellos son los que tienen que cuidar su plan, son los mejores preventivos. Y ahí se da otra lógica. La empresa, el mundo privado, que aquí nos está tocando hoy día, pero el mundo privado, la empresa privada toma un rol fundamental. Con sus equipos, con sus herramientas y recursos. Y pongo otro ejemplo. Eso es en la zona Malacosta, en la zona Apalta. Muchos conocen Santa Cruz, zona vitivinícola. Potencia vitivinícola y por ende los valles que marcan un entorno para la potencia vitivinícola. Las viñas, por ejemplo, las viñas tienen toda su maquinaria, sus tractores adecuados en época de incendio, con estanques con agua para intervenir en zonas que le pueden traer riesgo a ellos. Y eso está coordinado con bomberos, donde bomberos hay un equipo que es de incendios forestales, y ellos capacitan a la empresa, y la empresa es un aliado estratégico con sus recursos, porque ahí, ¿qué nos pasa hoy día? Bomberos, lo que vemos nosotros como municipio, ha crecido mucho en logística, infraestructura, inversión, los carros. Pero los carros son todo automáticos y cuando llegáis a cierta altura ya los carros no suenan arriba. Esos carros araña que tenía el ejército, esos carros ya no existen. Entonces hoy día, ¿qué pasa? Ahí donde cumple un rol fundamental la sociedad civil, las instituciones privadas, y que aquí yo quiero hacer una pregunta a don Felipe Arboe. En Chile, para conducir un vehículo, necesitamos la licencia de conducir. Y para conducir una comuna, una región, un país, no te piden nada. Y la historia indica que de presidentes para abajo, hasta alcaldes, las instrucciones que se han dado por desconocimiento han significado la pérdida de vidas de muchas personas. Pero Arboe, ¿usted cree, y nosotros lo hemos planteado como acción de municipio al Parlamento, cree que debiera darse que una autoridad que sea elegida por votación popular, que hoy día, por ley, de acuerdo a la ley, es el responsable de la emergencia, debiera al minuto de asumir por ley obligación de tener una certificación básica que la da Senapred, que está en lo que significa la gestión del riesgo? De acuerdo también, sumándole esta estadística que manda la ONU a la realidad que todos los expertos indican y cómo ha cambiado el tema en Chile de acuerdo a la emergencia. Yo estoy de acuerdo. Que mientras más capacitadas estén las autoridades, mejor son los resultados. Eso es un hecho evidente. Me preocupa que de pronto las certificaciones sirven en lo técnico, pero hemos tenido casos de gente certificada que toma malas decisiones, porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Y eso no hay ni título ni certificación que lo vale, pero en general todo lo que sea avanzar
en que las personas tengan más conocimientos técnicos y argumenten en base a evidencia y no en base a lo que creen o lo que les dicen que hay que creer o la consigna o lo que es popular, mi percepción es que es un avance para el país, pero no es lo que estamos viendo, digamos, ¿no? En general. Estamos también aquí con el director, ¿cierto?, regional de Senapred, que tengo la suerte de conocerlo hace bastante tiempo. Nos hemos topado, le dije ahora, su cara me es conocida, mayormente en pelea, por ahí, pero peleas de buen sentido, de cómo tomar una mejor decisión y cómo potenciar. Cuando nos conocimos como NEMI, una institucionalidad que tenía mucha falencia, especialmente en una ley que lo regulara, y hoy día manejando una nueva institucionalidad como Senapred, que se espera mucho de la institución. La pregunta mía es, Senapred, con la herramienta que tiene hoy día legal o la institucionalidad, ¿qué más requeriría para poder dar la respuesta que este país necesita, y especialmente la región metropolitana, que es donde está concentrada la población de nuestro país? Buena pregunta, alcalde. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo creo que hay que hacer un poco de historia en esto. Estábamos centrados nosotros como país bajo un decreto supremo de carácter indicativo para enfrentar las emergencias, ¿ya? En el cual si la autoridad local quería, aceptaba lo que nosotros le indicábamos, y si no, no va. Y al final del día, si pasaba algo, en las noticias el culpable, el general, era ONEMI. Eso en términos reales. Yo siempre tiro la talla que hasta antes del 2010 todo el mundo iba al ONEMI a hacer sus puntos de prensa. De hecho, teníamos una sala de prensa que se llamaba La Réplica, caía el dólar y iban a hacer puntos de prensa ahí. O sea, y luego pasamos a la desgracia, digamos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy día tenemos una legalidad vigente en una ley, como toda buena ley, ahí Felipe abogado, manda, prohíbe, permite, ¿no es cierto? Entonces, hoy día las cosas no son si quiero o no quiero, se tienen que hacer. Y eso para nosotros es un súper avance en términos de cómo se tienen que hacer las cosas en el país. Hoy día los municipios, por ejemplo, porque en primer lugar, y eso como definición, siempre la primera respuesta en emergencia es de carácter local. Desde ahí parte la respuesta. Si no tenemos capacidad instalada en lo local, realmente vamos al fracaso, y eso fue lo que se evidenció el 2010. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hoy día una ley obliga a los municipios, en este caso a los alcaldes, que son por ley los responsables de la seguridad de las personas de ese territorio, a tener planes de emergencia, planes de reducción de riesgo de desastre, es decir, un plan para responder y un plan para prevenir, para mitigar, para preparar. Cuando les da la facultad para crear direcciones, ¿no es cierto?, departamentos o unidades de gestión de riesgo de desastre con personas con las capacidades adecuadas para, evidentemente estamos en un mejor pie. Ahora, esta ley habla de prevención y respuesta ante desastres, ¿no es cierto? Yo diría que donde tenemos que poner mayor énfasis hoy día, y ya se estaba hablando, es en la prevención. En la prevención desde la mitigación, desde la preparación. Y ahí es donde hay que centrar los esfuerzos. Chile es reconocido mundialmente por ser un país de respuesta. Y los que hemos tenido la suerte de ir al extranjero, fíjense que somos reconocidos como un país que trabaja muy bien la emergencia. Porque en términos internacionales se clasifican los equipos en base a su respuesta, en base a la cantidad de fallecidos que tienen. Y efectivamente Chile, en relación a los eventos y a los impactos que ha tenido, han sido pocos los fallecidos que ha tenido. Por lo tanto, dicen, Chile responde muy bien. O sea, a mí me tocó ir post-terremoto a California, me dice, ustedes lo hicieron súper bien. O sea, por un 8.8, 500 personas, 500 y tantas personas que hayan fallecido es poco. Acá se nos habrían muerto miles. Por lo tanto, ustedes estaban bien. Y nosotros acá pegándonos cuchillazos entre todos los servicios, digamos, buscando culpables y todo lo demás. Por eso depende de cómo uno mire. Pero evidentemente cuando nosotros ponemos la ficha en la prevención y vemos la prevención como una inversión, no como un gasto, alcalde, y eso lo estábamos hablando delante. Yo creo que hay muchas personas que ven la prevención como un gasto, y es una inversión. Y es una inversión en la vida de las personas, a fin de cuentas. Yo creo que vamos a tener avances. Y tal como usted decía, yo creo que, bueno, yo soy educador de formación, por lo tanto yo creo que en la educación está el cambio. Y sigue, contrario a lo que usted dice, creo que el cambio de esta operación DEISE, que hablaba solamente de evacuar ante cualquier evento, cuando hoy día hay emergencias que ameritan confinar, había que cambiarla. El nombre da lo mismo. Mientras haya un procedimiento estandarizado, que todo el mundo sepa cómo trabajarlo, va a funcionar bien.
¿Y por qué desde la educación? Porque nosotros a través de los niños, por extensión, educamos a la familia. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que centrarnos. Fíjense que la semana pasada, hace ya un mes, nos reunimos con la subsecretaria de Educación precisamente para estos temas. ¿Ah? Y yo le planteaba, mire, subsecretaria, yo creo que un tema importante y un cambio trascendental en esto sería que en la malla curricular de pregrado de los profesores estuviera integrada la gestión de riesgo de desastre. Pues el profesor, cuando llega al aula, va a saber que es un tema que tiene que tomar. Si hay algo que estamos ciertos los profesores, que en cualquier momento de su trayectoria educativa como profesor va a tener que lidiar una emergencia y va a tener 40 niños a cargo. Por lo tanto, va a tener que saber qué hacer. Pero además ese profesor va a tener que enseñar a estos niños cuáles son los procesos por los cuales se generan las emergencias. Por lo tanto, teniendo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, desde párvulo hasta educación media, cuando esta persona salga al mundo laboral o al mundo universitario, va a enfrentar la vida de otra manera. Cuando le toque llevar a un cargo de decisión, va a tomar decisiones de otra manera. Ese es el futuro, a eso tenemos que apuntar desde la perspectiva de la educación, de la preparación, desde la mitigación. No obstante, nunca hay que dejar de lado que tenemos que prepararnos permanentemente para la respuesta. Y ya lo decía Diego, un avance sustantivo que hemos tenido hoy día es cuando la ministra del Interior da la instrucción de que el sistema de comando incidente es la forma de administrar la emergencia en Chile. Y sobre eso vamos a tener que trabajar. Una forma única de ordenarse, un vocabulario único para trabajar, organización. Por lo tanto, yo creo que en la medida que logremos compatibilizar estas dos patas, prevención y respuesta, en forma adecuada, evidentemente vamos a tener una mejora sustantiva en cuanto a la protección de la vida de las personas. Bueno, ahí el director dijo algo importante. Primero, cuando uno sale, yo tengo la suerte de tener convenio de cooperación en esta área con 7 países latinoamericanos y con 123 universidades tecnológicas en México. Y cuando partimos en México se han capacitado, de acuerdo a los seminarios que yo he estado, 1.800 autoridades desde el año 2015 en adelante. Y logramos hacer conciencia en una reunión de capacitación con los rectores de las universidades tecnológicas en qué es lo que está pasando en Chile y en el mundo hoy día. Y esto en el 2017, ellos, de acuerdo a la experiencia y lo que se logró sacar como resultado de ese seminario, colocaron los rectores en las mallas curriculares de las universidades tecnológicas que en todas las áreas se iba a impartir dentro de la malla curricular lo que era la gestión del riesgo. Lo tomaron desde la parte ya educativa, o sea, el chef en su cocina tiene que analizar y entregar una propuesta de cómo manejar una gestión del riesgo con su área curricular. Y créame que la experiencia que hemos tenido nosotros desde el retorno por los rectores es que las empresas que saben de este planteamiento, los alumnos que tienen esta certificación, encuentran trabajo antes que los que no tienen la certificación. No sé por qué, porque lo ven como que le están entregando una herramienta que ellos van a saber administrar y cuidar, que al final del día es presupuesto. Entonces, de acuerdo a esto, director, yo creo que aquí es fundamental que Senapred de alguna forma u otra tenga mayor, yo creo que incidencia en lo que significa, respaldada por el Ministerio del Interior, en el rol que debe cumplir con el Ministerio de Educación. ¿No? Concuerdo absolutamente, sí. Digamos, siempre lo hemos planteado. A ver, yo llegué el 2005, porque tengo una idea, a hacerme cargo del programa de seguridad escolar de Senapred. Por eso yo sé del tema y del plan de seguridad escolar. Y yo diría que ahí siempre como que hablábamos idiomas distintos y hoy día estamos hablando el mismo idioma. Y yo creo que me llevaron por ser profesor para que desde la educación hablar de colega a colega. ¿Ah? Y hoy día hay cambios trascendentales en eso. Y aquí también hay un rol fundamental que ha cumplido la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, donde está educación involucrada entre medio. ¿Ah? Por lo tanto, también hoy día educación es parte de este sistema y hoy día ha ido avisorando que el tema no solamente impartir conocimiento, sino que también es impartir habilidades para la vida. Y sobre eso estamos trabajando. ¿Ah? Han ido habiendo avances y tenemos que seguir avanzando aún más. ¿Ah? Y respecto a la experiencia mexicana, bueno, México es un país muy particular. Yo acabo de terminar una maestría en México. ¿Ah? Y usted hablaba delante de que la empresa privada, ¿no es cierto?, aporta. En México el trabajo público-privado es muy fuerte. ¿Ah?
De hecho, las empresas que están emplazadas en un territorio son parte de los recursos para la respuesta a emergencias de ese territorio. ¿Ah? Ellos hablan del plan de protección civil de la empresa. ¿Ah? Ahí hay un tema de léxico más o menos cuando estamos hablando de gestión del riesgo de desastre, la protección civil ya está incorporada. ¿Ah? Es como una redundancia, pero en fin de cuentas, ellos tienen eso. ¿Ah? Ellos incorporan dentro de la gestión integral del riesgo la salud, la seguridad y la salud ocupacional, y los temas medioambientales son parte de la gestión integral del riesgo. Acá lo tenemos todo desagregado. Yo creo que a poco hay que ir avanzando hacia modelos que de alguna manera den respuesta a la cultura chilena. Muchos nos ha tocado ir a estudiar, ¿no es cierto?, estar con el FIMA, estar en Estados Unidos, estar en Japón, hemos tenido la suerte, pero el modelo japonés funciona con japoneses. Partir por ahí, hay un tema cultural, pero tenemos que ver de qué forma somos capaces de agarrar las mejores iniciativas de cada uno de los países y darle la pertinencia, ¿no es cierto?, a nuestra cultura. Me gustaría, antes de que termináramos, dar la palabra, cortito, una pregunta y respuesta para que pudiéramos interactuar de algunas de las personas que están aquí, para que pudiéramos hacerle a alguno de los panelistas antes de culminar, para que no queden con alguna duda. Allá el señor. Salimos con muchas ganas, con mucha fuerza, ¿no? Nuestra gente sale siempre con hartas ganas a este tema. Se desplazan regiones, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando en el Valle Litata por muchos días y resulta que tenemos que terminar durmiendo nuestro personal debajo de los carros bomba. Y comiendo de lo que nos regala la gente y comiendo un almuerzo a veces de las mismas Junaeve, los comedores de las escuelas rurales. Entonces, yo creo que es importante que el Estado de Chile considere estos temas. ¿Ya? Nosotros recién estábamos viendo y cotizando unas carpas para nuestro sistema de comando incidente, porque créame que es bastante incómodo ver al personal que trabaja por muchas horas, terminando durmiendo debajo de los carros bomba, o arriba de los carros bomba, y tapándose con los mismos uniformes que usan todo el día. Entonces creo que aquí hay que hacer un clic muy importante para el Estado, que si bien es cierto hay un avance fenomenal este último tiempo en términos de recursos, también es importante señalar que cuando ocurren este tipo de situaciones, a veces nadie las ve. Porque nuestras fuerzas de tarea se movilizan por muchos kilómetros. Hemos estado en Viña, en Ñuble, en Biobío, pero también es importante ver cómo ese personal de bomberos que está trabajando por muchas horas también tiene que tener una mínima condición de descanso. Y aquí Senapred debe también invertir en recursos que potencien esta parte del problema, porque indudablemente nosotros tenemos la mejor disposición siempre. Pero cuando ya llega un límite en donde ni siquiera hay donde estar, donde dormir, una lidera donde descansar, créame que es absolutamente abismante la situación. Solamente voy a contar una anécdota. En el Valle Litata, que estuvimos en la última gran movilización, teníamos que sortearnos para agarrar una colchoneta para poder dormir en alguna parte con techo. Entonces, creo que no podemos llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Solamente como un comentario reforzando lo que dijo Juan Felipe. Muchas gracias. Toda razón. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Astroza. Yo, más que lo mismo que la persona de bomberos, yo quiero hacer un pequeño comentario y conocer la opinión de ustedes. Yo creo que el gran problema que tenemos en Chile en este minuto en cuanto a la normativa, se ha mencionado el tema, es la accountability o es la auditoría o el nombre que ustedes quieran ponerle, porque leyes tenemos. La actual ley de Senapred no es perfecta, pero tiene muchas cosas buenas. Pero ¿quién la controla? ¿Quién verifica que los municipios, a propósito del COGRID, que es el tema de esta charla, que se cumplan los COGRID? Usted mencionó el tema de las Fuerzas Armadas, la dificultad de salir. Las Fuerzas Armadas sí pueden salir por temas de asistencia humanitaria. El problema es que hay que convocarlas previamente para que sepan lo que queremos que ellas hagan. La UNEMI difundió hace 4 años atrás la resolución exenta 1280, que es la implementación de los planes de reducción de riesgo en los centros de trabajo. ¿Cuántos centros de trabajo lo hacen? ¿Quién controla eso? ¿Dónde está el seguimiento que hacen las autoridades? Y podría seguir con los temas. Entonces, en el fondo, yo creo que capacidades tenemos. Aquí tenemos bomberos, carabineros, tenemos representantes de todas las instituciones, las capacidades tenemos. Pero el problema es que esto es un tema interagencial, interinstitucional,
y eso no se está produciendo. Y al final pasa lo que ocurrió en los incendios del norte. Yo conozco una de las personas que participó, vive en Quilpué, y fueron los que comunitariamente se prepararon y no fueron afectados por el incendio. Pero nos enteramos por la prensa y por la documentación que se está difundiendo de que hubo un plan de emergencias comunal plagiado. Entonces, en el fondo, yo creo que el gran problema que tenemos en este minuto es que tenemos las capacidades, tenemos las leyes, pero no hay un seguimiento serio a que todas esas leyes se cumplan y que cada institución haga lo que tiene que hacer. Ese es mi comentario. Gracias. Hay un joven también al lado. Muchas gracias al panel la oportunidad de poder hacer una pregunta muy breve. Mi nombre es Alejandro Vega, soy director de Seguridad Pública y Emergencia en la comuna de Padre Hurtado, una comuna semi-rural de 80,8 kilómetros cuadrados que limita con Curacaví, parte de la Cuesta Barriga. Tenemos una cantidad importante de incendios. Ahí la coordinación con bomberos ha sido clave. De hecho, tenemos la suerte de que el ex superintendente, hoy día presidente regional de bomberos, Roberto Valenzuela, nos haya capacitado al personal de Seguridad Pública y Emergencia en comando de incidencia, en el prehospitalario, tenemos RCP y todas las capacidades para poder apoyar la labor que se desarrolla durante la emergencia. Dicho lo anterior, tenemos la triste realidad que yo creo que se replica en el resto del país, principalmente con bomberos, que muchas veces durante el día personal de bomberos que es voluntario trabaja y llega a los incendios el cuartelero con el carro y no hay quien pitoree. Entonces, claro, ahí yo siento, y estando el alcalde aquí presente, que los municipios podemos hacer un aporte en esta materia, principalmente capacitando a nuestro personal para poder prestar cooperación en este tipo de instancias, en lo que respecta al manejo de emergencia, al comando de incidencia, bueno, el tema de los incendios, el tema de las inundaciones, y paso al segundo punto muy breve, en lo que respecta a inundaciones. Nosotros tuvimos 38 casas completamente inundadas, no 50 centímetros, 1,80 m de profundidad. Sacamos guagua más arriba de los brazos, a 2 metros en el fondo, 7 de la mañana, del sector rural de la comuna, cuando me llama Country, gracias al apoyo de Carabineros, que pudo entrar, en realidad, porque era el único que tenía el personal, o sea, en el fondo capacitado y con la indumentaria para poder hacer la gestión. No lo pudimos hacer bomberos, no lo pudo hacer emergencia. Y en eso quiero ser súper claro. Nos llegó, gracias a Senapred, 2 camiones JET, después de haber levantado el Alfa. Bueno, levantamos 5 Alfa, pero nos respondieron con los camiones JET 2. Nos llegaron 3 bobinas de nylon, que si bien fueron insuficientes, sí también nos apoyaron en los sacos de arena. ¿Creen ustedes que estamos preparados como región? Digo yo, las 52 comunas, teniendo Cordillera, la provincia de Cordillera, teniendo, bueno, la de Talagante, Maipo y las demás, preparados por una emergencia o una próxima inundación. Digo esto porque, por ejemplo, nosotros como comuna tuvimos que comprar teléfono satelital, estación meteorológica, porque no tenemos hoy día la capacidad de poder confiar en lo que nos diga Curacaví, en lo que nos diga Pudahuel, porque las condiciones han cambiado. Se proyectan 40 milímetros, caen muchos más. Entonces, siento yo como municipio, y lo transmito a los demás, que tengo la sensación de que nos falta como región, que nos falta como país, y ante eso tenemos que generar los planes ya. Si hay que capacitar a las Fuerzas Armadas, hagámoslo, pero partamos en 2025, incluyamos el presupuesto de la Nación 2025, estamos en plena discusión. Creo que estamos perdiendo un tiempo valioso y eso se va a transmitir o traducir en vía. Solo eso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Sí? ¿Senapred? A ver, voy a responder en lo que a mí me cabe, digamos. ¿Ah? Estamos hablando ahí de un evento particular que era hidrometeorológico y en el cual, desgraciadamente, los pronósticos fueron poco asertivos, y hay que decirlo. ¿Ah? O sea, teníamos todos los postes en el suelo y el viento ya había pasado y recién nos llegó la alerta de que íbamos a tener vientos de 90 kilómetros por hora cuando fueron de 120. ¿Ah? Luchar contra eso era súper complejo. Ya habíamos tenido un fenómeno anterior en que tuvimos desborde del río Maipo y río Mapocho, ¿ah? Que también fue en horas de la noche. El tema que tenemos es que, claro, el fenómeno del cambio climático ha ido agudizando los escenarios de riesgo, en primer lugar. Por lo tanto, ahí tenemos un tema al cual tenemos que ir adaptándonos. ¿Ah? Y evidentemente, si me dice, ¿estamos más preparados que antes? Sí, claro, estamos más preparados que el 2010, evidentemente, pero el escenario cambió. Por lo tanto, hoy día hay que prepararse aún más. ¿Ah? Hay que prepararse aún más. Y particularmente a nivel local, tener mucho cuidado a las personas que están en zonas de restricción. O sea, las personas que viven, cuando tenemos estos fenómenos que son complejos y tenemos personas que están habitando en riberas de río, por ejemplo, no tienen que esperar a que se aprende una alerta para que a través del gobierno local a esa gente la evacúen y la saquen a algún lugar. Porque están todos esperando que nosotros demos la alerta. ¿Ah? Y hay decisiones que son locales también. ¿Ah? Y a propósito de alertas, voy a tocar un tema que
Igual que todos esperan que llegue el SAE, el Sistema de Alerta de Emergencia a través de celulares. El SAE es un complemento a la orden de evacuación que se hace con carabineros bomberos. Un complemento para sacar a aquellas personas que no quisieron en su momento evacuar. Pero están todos esperando, está todo establecido, no alcanza a salir un incendio y los alcaldes me están pidiendo el SAE. Sí. No, perdón, es una decisión local. Y ahí va a tomar relevancia el sistema de comando de incidente, porque a nivel local el sistema de comando de incidente toma decisiones en base a lo que está sucediendo en el lugar. Con el conocimiento territorial, con el, podríamos decir, el clima interno, ¿no es cierto?, con lo que está sucediendo meteorológicamente en la zona para tomar decisiones. Fíjense, me dicen, yo a veces no estoy en el lugar, estoy en otra comuna, y dice, hay que tomar la decisión. Oye, la decisión hay que tomarla en el lugar. Lo que definan en el lugar es lo que hay que hacer. Y nosotros habilitamos y damos el botón, digamos. Tenemos que ir avanzando. Nosotros estamos mejorando el SAE inclusive. Ustedes saben que el SAE en Viña fue también un tema. Cuando tenemos un incendio que tiene 5 o 6 focos simultáneos y tiramos el SAE, sonó todo el rato y la gente que además estaba de vacaciones, que no era el lugar, no sabía lo que estaba pasando. Tiene un problema que tiene 90 caracteres. En 90 caracteres yo no alcanzo a decir evacúe de tal lugar a tal lugar. Solamente evacúe. Son temas que estamos mejorando. Tenemos brechas que cubrir, tenemos que avanzar. Pero ojo, no tenemos que avanzar solamente en las instituciones. También tienen que avanzar las personas y ahí es importante la responsabilidad individual que surge respecto de la seguridad, respecto de la prevención, respecto de la preparación. Nosotros como Estado podemos tener toda la intención del mundo y poner toda la gente del mundo, pero si por el otro lado no tenemos la respuesta adecuada por parte de las personas de querer ser parte de esto, estamos complicados. ¿Y por qué digo eso? Cuando nosotros llamamos, por ejemplo, no subo a la cordillera porque tenemos un sistema frontal que seguramente va a tener precipitaciones en altura y podemos estar expuestos a remociones en masa, ¿qué terminamos haciendo? Rescatando a los montañistas que van a la cordillera. O terminamos rescatando a los tipos que están haciendo rafting justo el día que estaba lloviendo. Entonces, en la medida que la comunidad tampoco entienda que también tiene una responsabilidad personal respecto a esa seguridad, la cosa no va a funcionar bien. Este es un tema en que tenemos responsabilidades compartidas. A lo mejor nosotros más, evidentemente, y estamos trabajando fuertemente para ello, para tratar de dar la mejor respuesta posible dentro de los recursos que tenemos. Eso. Bueno, vamos a agradecerle a los expositores, al panel, y también a ustedes quienes nos acompañaron, que le dieron más dinamismo a esta presentación. Y solamente para terminar, y una muy buena noticia, la semana pasada acabamos de firmar un convenio, la Asociación de Municipios de Chile con Cernapred, que estuvo a la disposición, no siempre estaba a la disposición, para apoyar como municipio en todo lo que tiene que ver con lo que son las capacitaciones de los territorios y sacarle un poco de carga a lo que tiene Cernapred hoy día, ¿cierto? Dentro de la parte, lo que la ley le obliga. Obvio que estas capacitaciones se van a dar siempre con los expertos en la materia y que nosotros seamos un facilitador, un ente coordinador, para que la institucionalidad, como decía, los municipios, puedan llegar con este mismo requerimiento hasta los territorios locales por la población o los dirigentes sociales. Así que le agradezco a todos los panelistas la convocatoria hoy día, la participación, y con esto nosotros vamos mucho más claros con respecto a alineamientos que tenemos que seguir como gobiernos locales. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, reiteramos nuestro agradecimiento a los panelistas que nos han acompañado en esta oportunidad, a don Felipe Arboe, al coronel Luis Amaya, a don Diego Carueso. También agradecemos la presencia a don Cristóbal Mir y a don Miguel Muñoz. Les invitamos a continuación, por favor, a una fotografía. También agradecemos a San William Arévalo, que ha sido quien ha moderado este panel. Antes de que se retiren, también les van a hacer entrega de un presente y, por supuesto, les brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Seguridad Expo 2024. Bien, y así estamos ya dando término oficial a este encuentro de Seguridad Expo 2024, dejándolos cordialmente invitados para la versión del año 2025 de Seguridad Expo. Así que nos reuniremos, si Dios quiere, en el 2025. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente regreso a casa. Gracias y buenas tardes a todos.